esta noche vamos nosotros voy a tratar de compartir en dos partes algún tema que es bastante importante, ¿sí? Bastante importante para todos. Y creo que entre las cosas que voy a tratar, hay algunas que les van a dar a ustedes alguna respuesta. Por lo menos yo sé que más de una respuesta. Digo, más de una persona, más de uno de nosotros, pues vamos el Señor va a responder a través de esto algunas de las preguntas que ustedes ayer, antier o la semana pasada hicieron. Yo voy a empezar entonces, el tema que vamos a tratar es el tabernáculo de David. ¿Okay? El tabernáculo de David, yo no voy a preguntar cuántos conocen el tabernáculo de David, ni qué es el tabernáculo de David, pero les voy a hacer una historia de cómo nosotros conocimos lo que es el tabernáculo de David. Para hacer esta historia, el Señor nos llevó a cada uno de nosotros a unas ciertas experiencias donde estábamos ya maduros para recibir entonces lo que Él estaba revelando acerca de esto. En realidad hay muchas cosas en la Escritura, muchas cosas de la historia de nuestro cristianismo en el libro de los Hechos, las cuales nosotros o las hemos escuchado por nuestros enseñadores de una forma, como ellos la entendieron, como la entendieron los enseñadores de nuestros enseñadores. Y bueno, eso es bueno porque sabemos que nos hemos dejado enseñar. Pero por otra parte, pues llega el tiempo donde nosotros, dejándonos enseñar, encontramos verdaderamente una tremenda profundidad y una ampliación de casi todas las cosas que en su limitación nos dieron nuestros maestros. Y bueno, si usted está en este caso, pues usted está siendo enseñado, pues seguramente que el Señor va a ampliar todo lo que tú recibes en este día. Antes de entrar a leer aquí lo que es el tabernáculo, de dónde sale esto del tabernáculo de David, qué cosa es, yo quiero que nosotros podamos recordar esto. Regularmente nosotros vamos a los lugares para recibimos. Pero cuando nosotros asistimos a un lugar a dar, o cuando vamos nosotros a dar algo, es más difícil que se encuentren muchas personas dando, se dan muy poquitas personas. O sea, personas que son puestas a dar. Entonces, dar es mejor que recibir. Es al revés de como nosotros lo entendemos en nuestra cultura, en nuestra religión cristiana, pues nosotros tenemos un vivo ejemplo de esto en la historia de nuestro cristianismo católico o romano. Yo no sé si usted fue fiel católico romano o católico a su manera, ¿no? En el pueblo mío habían dos tipos de católicos. Los católicos como mi mamá y parte de la familia, donde ellos eran católicos a su manera. Quiere decir que ahí estaba colgado el cuadro de San Juan Bosco, que yo no sé por qué tenía a San Juan Bosco ahí, pero parece que fue una herencia de alguien, de un bisabuelo de alguien, pero ahí estaba colgado el corazón de Jesús, que tenía a Jesús así, y que tenía abierto todo el pecho, y un corazón con llamas, y como espina. Eso es lo que yo veía ahí. Entonces también una que otra virgen, que se llamaba de una forma, virgen de esto, virgen de lo otro. Y bueno, y todas las demás cosas que nos rodeaban, pero ellos, aunque esto es mi escenario, en ese escenario yo no veía que mis padres iban a la iglesia católica. Entonces en mi pueblo se llamaba esto católico a su manera. Entonces si le preguntaban a alguien, ¿usted es católico? Entonces sí, yo soy católico, pero a mi manera, porque había otra manera que no era esa. La manera era de ir a la iglesia, a recibir la comunión, a recibir el recuerdo de la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, participar entonces de las cosas que la iglesia tiene, y entonces recibir la bendición por lo menos una vez a la semana, recibir la bendición de recibir algo. La gente que eran con mis padres católicos a su manera, pues
no iban nunca a menos que hubiera un bautizo, hubiera una boda. En las procesiones nunca los vi, nunca me llevaron a la procesión. Yo fui de grande ya a las procesiones, ya después que me caminé allá a la iglesia católica. Y de entrada mi padre no era bautizado, ¿no? O sea, cuando él era niño no pasó por el bautismo de la iglesia católica. O sea que mi abuela pues no le bautizó por una promesa a su hermana. La promesa era que cuando él fuera grande, entonces él escogiera la religión de Jesucristo, la religión evangélica, la cual la hermana de mi mamá, de mi abuela, que era Bernarda, pues Bernarda era evangélica. Y entonces ellos tuvieron su acuerdo entre hermanas, y por eso mi papá tuvo muchos problemas, porque de vez en cuando alguien por ahí sabía que no era bautizado y le decían judío. Y no solamente sufrió tanto con eso de no ser bautizado, que en muchos lugares se iba a pedir trabajo y le pedían fe de bautismo. Y cuando no podía presentar fe de bautismo, pues entonces había un problema. Y al sufrir todas estas cosas, pues tuvo mucha aversión contra la iglesia católica. Tanto que cuando oía las campanas y me decía, ahí te están llamando. Y yo tenía mi conflicto ahí con mi papá. Entonces decía, a mí no me están llamando de ahí. Yo voy a buscar a Jesucristo. Y en realidad nunca fui a buscar a la iglesia católica algo para recibir. Aunque participé de todas las cosas, menos monaguillo, pues quería hacer de todo, hasta si hubiera podido ser papa, lo hubiera escogido, porque fui allí porque el Señor me llevó allí. Y tuve mi maestro personal, particular, el padre Juan Varela, español, que se encargaba de darme las clases aparte. Entonces ese privilegio no lo tenía todo el mundo, pero ahí el Señor lo puso en mi camino. Y te digo todas estas cosas porque también nosotros en nuestros días, en el pueblo cristiano, somos cristianos a nuestra manera. ¿No creen ustedes? Sí. Bien. Para poder nosotros ser cristianos a la manera de Dios, tenemos que ser restaurados. Y el Señor se ha esperado por 2000 años, ha pasado muchos antepasados nuestros a través de la Iglesia Católica, o en estas escenas que yo más o menos te digo rápido, pero están llenas de emoción, están llenas de historia, de tantas cosas que yo pudiera estar toda la noche hablándote aquí de mi experiencia dentro de la Iglesia Católica, mi experiencia con los demás jóvenes, de niños, en fin, todo está lleno de grandes emociones. Porque si algo me ha dado el Señor es poder vivir todas las cosas en la plenitud. Y si era católico de verdad, completamente. Y cuando fui a la iglesia bautista, después de que el Señor me levantó de allí, me decepcionó y todo, y creó en mí un deseo, una búsqueda de la verdad, pues yo no dejé, el Señor siempre me ayudó para que tuviera siempre el testimonio de personas que amaban al Señor. Y bueno, hasta que el día que encontré mucho deseo en mi corazón de volver a leer la Escritura, o sea, de leer la Escritura, volver no, porque en la Iglesia Católica no podía yo leer la Escritura si no era con permiso del sacerdote. Entonces mi encuentro con las Escrituras pues comenzó a transformar mi vida, pero separado de lo que es la iglesia, hasta que entonces llegué el día que pude entonces, invitado por Terry, pues me fui a la iglesia bautista. Y me fui porque quise ir, porque estaba buscando esa iglesia. No porque me invitó ella fui, sino porque yo había estudiado que una de las iglesias evangélicas que más me agradó, y yo sentí que debía ir a la iglesia bautista. Estando dentro de la misma iglesia bautista, pues ocurrían las mismas cosas. Se iba a vivir todo con emoción y con realidades, pero siempre guiado por el Espíritu de Dios. Y guiado por el Espíritu de Dios, pues me encontré que había muchos bautistas a su manera. Lo primero que encontré es que nuestro pastor fumaba un tabaco bastante grande. Y entonces como Terry y la familia tuvo que mudar para La Habana, y yo me quedé en la ciudad de Matanzas, donde íbamos a ir a la iglesia, pues entonces pude ver que en las iglesias habían diferentes tipos de iglesias y diferentes tipos de cristianos. Entonces también me encontré bautistas a su manera.
Y esta noche aquí nosotros tenemos también hermanos, ¿qué somos nosotros? A una hermana le preguntaba, ¿qué iglesia eres? ¿Eres evangélico? Decía, no, yo soy de la iglesia del hermano Pablito. Y entonces, ¿y qué iglesia es? Bueno, pues si tenemos aquí hermanos evangélicos, cristianos, hijos de Dios, a su manera, pues les tengo una buena noticia, y es que el Señor está restaurando completamente lo que es el culto a Dios, y lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y lo primero que nosotros aprendimos, y que yo aprendí en Georgia, porque me lo mostró el Señor en México, pero lo aprendí en Georgia, en Atlanta, cuando nosotros entonces tuvimos por una situación de nuestra vida ir de un mes de retiro. ¿Cuántos aquí pueden dejar el trabajo e irse un mes de retiro a otro lugar? ¿Verdad que es difícil? Pues el jefe de nosotros era católico, era diácono de la iglesia, y cuando mi cuñado y yo le dijimos, estamos en esta circunstancia, se nos han abierto las puertas para un retiro de un mes. ¿Y cómo? Y cuando le explicamos todo, me dijo, yo les doy layoff, a ustedes no les va a faltar dinero, y cuando enseguida que firme otro contrato, que estábamos haciendo trabajos para Venezuela, pues dice, inmediatamente yo los busco, porque yo quiero que ustedes sigan trabajando conmigo, porque nos identificamos. Pero esa vez nos habíamos identificado no como católicos, ni no como bautistas, sino nos habíamos identificado en Cristo Jesús. Era la restauración que, por la gracia de Dios, nosotros buscábamos sin saber, y que el Señor nos llevó a ella. Cuando llegué a Ciudad México en el año 69, tuve la gran oportunidad de no ir a una iglesia bautista de momento, sino que la joven que me esperó allí, del barrio mío, estaba ya en la Ciudad de México, y no solamente me llevó a la casa de huésped, sino que me llevó a la iglesia católica del Padre Lara. Pero este es un padre un poquito distinto a los que yo conocía, un cura diferente. ¿Por qué era diferente? Porque era un cura que se daba a la gente, me trató como un hijo, como un muchacho más de aquellos que están allí. Y ese hombre pues me llevó a los lugares. Yo creía que por ser cubano, digo, oye, qué buen pasaporte tengo de ser cubano, aquí caigo bien en todos lados. Pero era algo más que eso. Me di cuenta de que ellos tenían esa batería que ustedes ven acá, y esos instrumentos, y muchos más. Y a mí me llamó mucho la atención, y digo, ¿cómo hacen la misa? Dicen, no, nosotros preparamos nuestra propia música, cantamos nuestros propios cantos. Y el canto es una cosa muy importante en la iglesia. Me llamaba mucho la atención que él nunca me invitó a que participara en la misa, pero sentí su cariño y su amor y su simpatía tremenda, y su consideración y su respeto, porque yo era bautista, a mi manera también. No creen ustedes que era bautista, era mi manera. ¿Por qué? Porque tenía que poder analizar las cosas y ver que realmente la religión depende también de los que profesan la religión. En nuestra vida en Cristo igualmente estamos nosotros sostenidos no por nuestra religión, sino nos sostiene el tronco, el centro, la fe, ¿no? Que es el capítulo 11 del libro de Romanos, donde dice que él deshojó las hojas de lo que es el judaísmo o los judíos, y entonces injertó ahí las ramas de un olivo que no podía producir, mas sin embargo produjo ese olivo. Y yo sé que en la vida de ustedes ese capítulo 11 lo hemos vivido, o lo han vivido ustedes y lo he vivido yo muchas veces, donde a través de la fe hemos producido, se ha visto el producto de esa fe en un fruto agradable, un fruto donde a pesar de todas las circunstancias hemos ido adelante guiados por el Espíritu de Dios y hemos dado algún fruto. Yo digo alguno para no por ser más humilde, pero algún fruto por ahí hemos dado. Y entonces en eso es lo que nosotros nos gozamos y damos gracias al Señor. Cuando llegamos a Georgia, yo tuve contacto de nuevo con otro sacerdote, pero ese sacerdote ya estaba en los grupos carismáticos. Entonces supe lo que eran los grupos carismáticos, ¿ves? Tanto en el trabajo que teníamos por la
capacidad de, o sea, por los que vivían allí, o sea, los que trabajaban, mejor dicho, ahí con nosotros, y porque pude encontrar personas que tuvieron la misma experiencia que nosotros, de ser llenos del Espíritu y de ser consolados en gran manera. Me recuerdo la vez que fui a lavar el carro en la estación de servicio, llené mi tanque, y entonces me encontré allí, vino corriendo para mí, acercándose a mí, un arquitecto, un joven que yo había conocido la esposa, y cuando nos abrazamos, parecía que era una electricidad que teníamos, y yo le dije, ¿tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y él me dijo, sí, y tú también. Entonces nos podíamos identificar en el Espíritu. Él era católico y yo no era católico, yo era bautista a mi manera. Y entonces él comenzó a hacer lo que llamó y se dejó llamar católico carismático, quiere decir que fue católico también a su manera. Entonces, si estamos en esta confianza aquí, en este reposo, podemos decir que cuando nosotros somos cristianos o hijos de Dios a nuestra manera, pues nosotros tenemos la gran oportunidad de que Él nos escoja cuál es el llamado que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros somos atados a través de lo que ofrece la religión ofrece una ley, ¿ve? Una serie de una ley que te lleva a decirte, nosotros creemos en esto y tú crees en lo mismo. Y cuando tú profesas que crees en lo mismo, pues simplemente te atas en las explicaciones y las cosas que existen dentro de todas las denominaciones cristianas, pues están hombres tan mejores que tú y que yo, pero que simplemente han caído en la red de creer, de aceptar y ser parte de un canon, de una serie de doctrinas, donde el otro día un hermano acá me llevó a la oficina y me estaba preguntando acerca de los diferentes, ¿cómo le llaman lo que tienen los católicos? Que son diferentes cosas que ellos hacen y que dice que ellos tienen que hacer. Y me preguntaba por qué nosotros no lo hacíamos. Yo le expliqué por qué. Y entonces, pues, esto y otras cosas más nos han llevado entonces a poder comparar estas cosas y ver realmente que el Señor es fiel y nosotros no tengamos temor ninguno de que nosotros podamos perder cualquiera de las cosas que hemos aprendido. Cuando hemos aprendido algunas doctrinas, como tienes que recibir a Jesucristo, porque si no recibes a Jesucristo te vas para el infierno, eso es una doctrina. Si esta noche te mueres, ¿para dónde vas? Si no sabes dónde vas, te dicen, bueno, pues si no sabes, te voy a decir, te vas al infierno o te vas al cielo. Y bueno, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Bueno, lo que tienes que hacer para irte al cielo es simplemente aceptar a Jesucristo. Imagínate, contra la espada y la pared, que va a decir uno. La bolsa la vida, y la espada adelante y la pared atrás. ¿Qué va a decir? La vida no, la bolsa. A nadie le gusta perder. Entonces nosotros estamos en un camino de bendición y de vida. Esto es no un camino de pérdida. Pero hemos recibido muchas cosas que tienen que perderse, o sea, cosas que tenemos que entregar. Y Dios no lo va a hacer a través de una doctrina, no a través de conocimiento, sino a través de relación. Y a través de relación es lo que vamos a ver en la Escritura, en el capítulo 15, si van conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15, donde encontramos allí a cristianos que eran, capítulo 15, que eran cristianos no como los que conocemos ahora. Empezaron las denominaciones desde entonces, porque desde entonces estaban algunos hermanos que eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Andrés, que está allá atrás sentado. No, ese no, el otro Andrés. Y en fin, se dividían ahí todos, y unos de Jesús nada más. Pero en los días que estamos viviendo, pues el Señor pues, nos ha ayudado a todos para que podamos entender que de ambos pueblos Él hizo un hombre. ¿Okay? O sea que ese hombre no es ni judío, ni católico, ni protestante a su manera, ni bautista a su manera, ni pentecostal a su manera. ¿Ve? Es un hombre que realmente está respondiendo a Dios. Y claro, pues nosotros vemos ahí en capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos una congregación
en una congregación que en nuestros días volvemos nosotros a escuchar, que esa congregación es una congregación mesiánica. Creo que esta palabra mesiánica la hemos escuchado muchas veces. Si usted va, por ejemplo, a Israel, ahora como algunos hermanos van a ir para allá en diciembre, en noviembre, pues yo les aconsejo que no digan que son evangélicos, ni son bautistas, ni pentecostales, que digan que son mesiánicos. ¿Por qué? Porque si usted le dice allí que son católicos, o que son bautistas, o que son pentecostales, pues ellos van a pensar que usted era de Hitler, porque Hitler era cristiano. ¿Ve? Y entonces, ¿quiénes son los que no son de Hitler? Que mataron a 6 millones, que este hombre mandó matar a 6 millones de personas, judíos, los mató a 6 millones de personas, sino que los cristianos ahí deben ser mesiánicos. Entonces esta noche tenemos aquí una reunión de la iglesia mesiánica. No porque de ahora vamos a poner un nombre de fuera, la iglesia mesiánica Visión y Restauración. Visión y Restauración es un nombre que Dios puso porque jugamos un papel importante dentro de todo el cristianismo que nosotros estamos viviendo en este día. Nos vamos a ir 2000 años atrás, casi, y vamos a encontrarnos ahí una congregación mesiánica. Antes de nosotros encontrarnos y lo que dijo esta reunión de mesiánicos ahí, debemos entender dos cosas. Primero, que de ambos pueblos el Señor hizo un hombre, los judíos no estaban desechados, sino simplemente estaban siendo atraídos y ellos estaban respondiendo al mensaje de Cristo. Lo mismo que hizo Jesús con los discípulos, que les pasó que llegaron a tener más de 500 discípulos y multitudes le seguían, multitudes eran ayudadas. Lo mismo que hizo Jesús, los discípulos estaban haciendo, pero ellos estaban haciendo algo que está escrito. Iban a los lugares y entonces hablaban de Jesús y les enseñaban todas las cosas que Jesús enseñó. Por tanto, lo que Jesús enseñó la justicia de la ley, le enseñó la misericordia y el amor y le enseñó una ley más alta. La ley más alta, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De entrada, pues a mí no me enseñaron que iban por todos los lugares predicando eso. Lo que iban por todos los lugares predicando es que Jesús murió, resucitó y teníamos que entregarnos a Jesús y teníamos que recibir a Jesús para no irnos al infierno. Eso es lo que enseñaban en los días. Cuando era pequeño, en mi pueblo había los católicos, los testigos de Jehová, y comencé a darme cuenta que de pequeño había muchos otros lugares, como iglesias presbiterianas, muchos lugares diferentes. Pero sobre todo tengo el vivo recuerdo de aquellas mujeres hablando con mi mamá, unas personas muy lindas, y eran testigos de Jehová. Testigos de Jehová que después, dentro de las religiones cristianas, te enseñan a rechazar, te enseñan a tal vez a odiar, porque no son cristianos, porque esto, porque están en... Entonces nosotros no estamos en contacto con la gente por ser ellos testigos de Jehová o católicos a su manera o bautistas a su manera, sino estamos en contacto con la gente porque son de Jesús. Cada uno de los hombres que están allá afuera, malos y buenos, son de Jesucristo. Los buenos no son de Jesús nada más, son todos. Y buenos y malos, el Señor se los compró a todos. Y nosotros nos encontramos esta noche que Él se ha revelado a nuestra vida y se ha revelado a nuestra vida en tal forma de que nosotros podemos entender los tiempos y las razones y por qué son las cosas. Y esto nos ha dado el que nosotros podemos estar aquí esta noche no para recibir nada. Para mí es un placer poder compartir lo que yo siento, lo que creo, lo que pienso. Y esto es porque lo único que quiero es inspirarte para que te unas más al Señor y puedas entonces alcanzar los propósitos de por qué tú naciste y por qué estás aquí. Y esta oportunidad pues es buena, yo estoy contento, pero no me obliga a enseñarte nada pues, para que llevarte a una idea que yo tengo ni a una religión X que tengo, sino para simplemente llevarte a aquel orden que Dios puso y que está basado en una relación interna de corazón, de realidad, donde nuestra vida, nuestros pensamientos se entrelazan con su vida y sus pensamientos hasta el punto de que muchas veces no sabemos si estamos hablando nosotros o si es el Señor que está hablando a través de nosotros.
Pero nos encontramos con el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos de haber estado, de haber andado y de haber recibido muchas impresiones y muchas equivocaciones y muchos aciertos, y hasta aquí podemos decir, todos nosotros, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pues estamos nosotros en la reunión de la iglesia, donde la iglesia que somos nosotros, esta iglesia que estoy aquí, este templo que está aquí, el templo que eres tú, ¿ves? Voluntariamente nos hemos unido no para recibir nada, ¿ves? Ni siquiera comida, sino nos hemos reunido para dar algo. Y entonces eso te va a contestar la pregunta, ¿ves? Que tú puedes contar, porque hay sillas aquí que están vacías, porque es mejor dar que recibir, pero no es así como lo entiende el hombre natural y el hombre religioso. Entonces, claro está, nosotros con eso no estamos condenando a nadie, ni estoy condenando a nadie que no haya podido asistir con un deseo en su corazón de estar aquí, porque el corazón es lo que nos une. En este día, en este momento, estamos unidos con miles de millones de personas que aman al Señor. Estamos en un solo espíritu. Y en ese solo espíritu, pues nosotros participamos de ese poder que tiene ese solo espíritu, y nosotros somos los que traemos el espíritu. Entonces, cuando nosotros traemos el espíritu, miren, cuando la gente en todo el mundo tienen un gordito ahí que le pasan la mano y le piden, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama? No digan, porque no vamos a quitar el espíritu así. Pero cuando hay miles de millones de personas que están en un solo espíritu, tocándola o mirándola y creyendo que le va a dar dinero, le va a dar, pues ese espíritu se hace muy grande. Y se hace, ¿qué es grande? Lo grande que sea la gente que cree en eso. Pero nosotros estamos aquí en el Espíritu de Cristo con todos nuestros amados hermanos que están en ese Espíritu, y somos un pueblo muy grande. Y ese pueblo muy grande está recibiendo todo el influjo y todo lo que hay de vida en ese Espíritu. Entonces, y eso no se ve, no se puede ver, yo no te lo puedo mostrar, a menos que lo exprese a través del amor, a través de los sentimientos más altos que tengamos, y que podamos entonces participar de su fruto. Pero realmente es una buena oportunidad que tenemos cuando nos juntamos a ser la iglesia. Entonces, esta es la iglesia visible, la iglesia que se fue llevada al desierto. Somos parte de esa iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, y vamos a leer lo que está en el capítulo 15, si me da tiempo, porque ya creo que tengo que terminar. Entonces, si leemos eso, tenemos que entender una cosa, tenemos que tener presente algo. Cuando yo leía esto, como bautista a mi manera, o como católico a mi manera, o tú como católico a tu manera, tú lo leíste, o yo no sé, pero si tú lo hubieras leído como católico, o como católico a tu manera, lo que fuera, tú lo hubieras entendido por el entorno, por el ambiente que tú tenías, por las enseñanzas que tú tenías. Entonces, cuando la gente lee aquí iglesia, piensa en una torre, ¿sí? Un piquito, una cruz, y a otras personas piensan bien recuerdo la iglesia de la esquina de su casa. Yo me recuerdo que el primer impacto que yo tuve, bueno, que me di cuenta, y la iglesia presbiteriana en mi pueblo era una iglesia, como nosotros, para poder entender ustedes, ¿no? Para que puedan entender. Tenía campanario, no sonaba la campana, pero tenía un campanario. Era vestida de gris, bonita, en una arquitectura muy elegante. Pero la iglesia bautista no parecía iglesia. Estoy hablando del lenguaje que tú puedes entender. Lo que estoy diciendo es, no era como esa, no era como una iglesia católica. Era una entrada así, tenía unos escalones y una entrada rara. Era como una esquina así, como una casa grande. Y lo que entonces le hacía ya cuando tú entrabas o mirabas por fuera, se tenían aquellas ventanas góticas, aquellos vitrales, y entonces ya sí parece que es una iglesia. Y mucha gente tiene esas cosas en su mente. Entonces nosotros estamos siendo sacados de todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor que vivamos es el poder de ser hijos de Dios. Eso es una invitación muy grande y muy hermosa. Para poder nosotros participar de esto, pues lo único que tenemos que hacer es juntarnos y adorar a Dios, darle algo a Dios. Y si lo entendemos, si no, nadie nos lo ha dicho, esto es lo que es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era aquello que hizo David, porque él se había recuperado la presencia del Señor.
Y esa presencia era un arca. Y esa arca correspondía al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Pero David fue el hombre que reveló lo que había en el corazón de un hijo de Dios. Según el corazón de Dios significa que supo de dónde había salido y quién vivía, ¿ve? Y por qué vivía. Y entonces él trató por todos los medios, Dios le puso en su corazón de poder que esto también lo alcanzaran otras personas. Y lo hizo de una manera inteligente y de una forma que el Espíritu de Dios lo dio. Se puso una tienda, se supone que azul, donde no se podía ver porque el arca no la podía ver las personas. Entonces, la puso ahí y entonces, siempre respetando el sacerdocio levítico, entonces mandaba a que los 277 cantores en esa plaza se pusieran en sus lugares. Los instrumentos que él inventó, los cantores, los que tocaban los instrumentos, era una orquesta tremenda, grandote. Y en los años aquellos que fuimos a Georgia, que yo me encontré con otros sacerdotes también, católicos carismáticos, pues nosotros compartimos con ellos, pero a la hora de la misa, pues platica para que tú quieras. Noción, porque siempre poníamos la excusa, eran buenos hermanos, eran hermanos que aprendimos a amar, pero nunca nos quedamos a la misa. Entonces, era mucho sacrificio, no era ningún sacrificio estar con ellos, sacrificio era estar en el sacrificio de la misa. Entonces en ese tiempo nosotros aprendimos que el tabernáculo de David estaba en todo lugar donde dos o tres se reúnen para que la presencia del Señor se encuentre. La historia que aparece en la Escritura, vemos que no se ve mucho como ellos lo hacían, pero a través de otros libros proféticos nosotros podemos ver cómo realmente lo hacían, cómo mandó a escribir. Y lo que pasaba en ese tabernáculo, te lo digo rapidito para terminar esta primera parte, es que comenzaban los cantores comenzaban a cantar. Antes de cantar los cantores, los levitas traían las ofrendas del todo quemadas y las ponían entonces en el altar, 1, 2, 3, las que fuera, según el tipo de reunión, y entonces comenzaba entonces el holocausto, se llama holocausto, o sea, la ofrenda del todo quemada. Y cuando comenzaba esa ofrenda, entonces comenzaba el cántico de Jehová. O sea, habían personas que él había instruido, que sabían que cada uno de ellos, como sacerdote, tenía un cántico. Ellos eran el cántico. David tenía el cántico de David, era su propio canto, no era un cántico inventado. No es como por ahí ustedes oyen alguna vez, voy a cantar el cántico de Jehová y se pone a cantar unas tonterías. No, es la vida de ellos. Y él quería que todo el pueblo pudiera participar de un solo espíritu. Y que ese pueblo también se uniera a ese cántico de Jehová. Y cuando esa gente, los niños tal vez no podían entender eso, pero los llevaban ahí también. Y hombres y mujeres y todo el mundo. Entonces cuando comenzaba el cántico de Jehová, entonces cuando comenzaban los que entendían esto y comenzaban a cantar, entonces comenzaba aquello como a encenderse. Y comenzaban otros a cantar y otros a cantar y otros a cantar. Y cuando venía a ver, era un solo espíritu. Y eso era olor grato delante de Jehová. Lo que ellos olían allí era la ofrenda. Entonces ustedes reconocen el olor del barbecue, ¿verdad? La carne quemándose. Pero era más que un olor natural aquí. Era el espíritu de Dios unido todos. Y entonces y cuando comenzó el cántico de Jehová, entonces comenzaron los músicos a cantar. No tocaban los músicos primero para que ellos cantaran. Ellos cantaban el cántico de Jehová y entonces los músicos entraban en la adoración. ¿Qué ocurría con todo esto? Que simplemente ellos estaban experimentando lo más tremendo que podían experimentar. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, habían dos cosas que estaba comenzando lo que es la iglesia mesiánica, la iglesia sin denominación, la iglesia sin nombre. Y empezando, pues ellos tuvieron que
participaban de dos cosas. Participaban de los judíos que se habían convertido. Pedro, Juan, los discípulos, Pablo ya estaban metidos por ahí. Participaban todos ellos. Y ellos tenían otros judíos, otros hermanos de su raza, pero no eran cristianos. No eran convertidos, no creían en Jesucristo. Y entonces empezaron a entrar todos los gentiles que se les predicaba. Y ustedes se recuerdan que es interesantísimo esto, porque el Señor no se olvidó de nadie, de los hijos de Noé. Felipe visitó al negrito camino por allá, el espíritu lo llevó, se acercó ahí y estuvo con él hasta que lo bautizó. El etíope, sí, el negrito etíope. Nosotros decimos de cariño, ¿sabes? Pues nuestros hermanos. No era porque era de la reina de Saba, sabíamos que algo había de él porque era un hombre que oraba, que creía en Jehová. Y él, como creía en Jehová, fue alcanzado. Entonces Cam fue alcanzado. Después tenemos a Jafet. Vemos a Pedro en la azotea con un hambre, en ayuno, mandando pedir unos huevitos rancheros y todas esas cosas, porque creo que era mexicano, no crean, eso de acuerdo. Pero ahí estaba en la experiencia grande de Pedro, y Pedro tuvo que, a pesar de que no tragaba a los gentiles, a los si fueran gentiles convertidos, pero no sabía que esos gentiles, Dios los iba a convertir en ese momento. Él no tenía que decirle reciban a Jesucristo, sino que el Espíritu de Dios mismo. Esta gente era un hombre que daba a Dios, era muy dadivoso, era un hombre de corazón, y mandó a su familia, a toda la gente que conocía, que vinieran, porque Dios le había dicho que llamara a Pedro. Entonces este Jafeíta simboliza todo el mundo de los que descienden de Jafet, y ahí ellos recibieron el impacto del Espíritu Santo, y todos hablaron en lengua, y Pedro lo volvió a repetir cuando se fue con ellos. O sea que los judíos, la gente de Cam, la gente de Jafet y la gente de Sem, todos, porque este evangelio es para todos, para los chinos ahora en este día, para los asiáticos, para los de África, y ahorita estamos tan mezclados que algunos de nosotros tenemos rasgos un poquito chinos, a lo mejor tengo algo de chino, de mexicano, no sé, y por allá unos blancos, unos negros, estamos todos mezclados. Ahorita no es nada, pero quiere decir que en estos momentos, no porque yo sea cubano me va a visitar el Señor, ni porque sea mexicano, sino porque somos gentiles. A menos que sepamos que venimos de una raza judía, pero aún así, si fuéramos de raza judía, nos quiere visitar. Si fuéramos del África, nos quiere visitar. Y a todos nos quiere visitar. Y de esto tenemos que estar conscientes, que es Dios el que está haciendo. Pero lo hace a través del orden que tiene. Si nosotros no podemos entender qué es el tabernáculo de David, nosotros no podemos entonces venir a una reunión, o venimos, vamos a decirlo de esta forma, o venimos a la reunión porque se nos dice que van a dar algo, o venimos a la reunión para dar algo, y ahí estamos todos. Las grandes iglesias que llaman, entre comillas, las grandes reuniones cristianas que hay, le están ofreciendo a la gente que no le ofrece sanidad, deje de sufrir, o no sé, lo que fuera, le ofrece un evangelista que viene para sanar a la gente, le están ofreciendo algo. Y hay que ver la cantidad de personas cuando está hablando ese hombre y tienen papelitos en sus manos, quieren escribir. O sea que por la vista misma el Espíritu me da por testimonio de que la gente tiene hambre. Pero yo no puedo alcanzar esa congregación que está ahí grande por mí mismo. Primero Jerusalén. Si nosotros aquí, los hermanos que estamos aquí, los que están en contacto conmigo y con otros hermanos de acá, no entienden qué cosa es el tabernáculo de David, yo no creo que entonces el Señor nos da la oportunidad de ir a enseñar el tabernáculo de David a la mega iglesia de la esquina de Video. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que dejarnos trabajar por Dios y entender las cosas. ¿Por qué entenderlas? Si usted no fuera llamado a ser
o no fueras llamado a ser un discípulo del Señor Jesucristo, no tenías tú que preocuparte por esto. Sería parte de aquellas personas que otro enseñaría. Pero yo creo que estoy hablando de un discípulo del Señor Jesucristo. Y un discípulo es para que haga otro discípulo y para que enseñe las cosas básicas. Y porque todos necesitamos. Si a mí no me hubiera enseñado de pequeño, hubiera entonces que Mowgli, el muchachito de la selva, que lo dejaron en la selva y lo enseñaron los monos. Esa es una historia muy bonita de los niños. Pero nosotros no somos Mowgli. Somos Pablito y Gancito y el otro y cada uno de los que estamos aquí, que nuestros padres nos enseñaron. Y nos enseñaron tal vez lo que ellos tenían. Y con lo que ellos tenían me lo dieron. Nos lo dieron a mi hermano y a mí. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que aunque no eran completamente católicos, eran a su manera, había algo más, había algo secreto, que no solamente tenía mi padre porque no se había bautizado, sino tenía mi madre porque cuando ella era pequeña, su padre tenía esa fe. Y su padre oraba por, mi abuelo, oraba por ellos y sanaban. Mi abuelo profetizaba. Y yo no sabía nada de eso, porque un niño, ¿cómo va a entender eso? Pero cuando tuvimos la oportunidad de recibir quién era Jesucristo, ellos nos lo enseñaron. Y mi abuela ahí la tengo. En mi memoria está ahí, siempre con su historia de cuando era pequeña, que hacían las maldades en la Iglesia Católica, pero era una persona también que creía en el Señor Jesucristo. Bien, entonces ahora nosotros nos encontramos ante este gran día donde tenemos que saber qué es el tabernáculo de David. Yo voy a leer para terminar y vamos entonces a dejar la segunda parte para el domingo. Sí, el domingo entonces seguimos la segunda parte. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, no la hagan ahora. ¿Okay? Vamos a leer aquí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a leer en Segunda de Crónicas primero y después leemos allá 15. Segunda de Crónicas 28. Esta historia es de un rey que se llama Ezequías. Ya había pasado, ya habían hecho el templo, ya había pasado todos aquellos años. Ya en el tiempo de David todavía no estaba Salomón, o sea, su hijo no estaba Salomón, pero ya entonces en este tiempo ya habían ocurrido muchas cosas, ellos habían ocurrido muchas, y estaba todo desordenado, no había nada ordenado, no sabían cómo hacer y este hombre Dios lo usó para restaurar el tabernáculo de David, entonces para restaurar el culto a Dios. Ese es el tabernáculo de David. ¿Ya lo aprendieron? ¿Qué es el tabernáculo de David? Es el culto, la adoración a Dios, donde su presencia es notoria. Y eso es lo que en el capítulo 15 dijeron los discípulos que estaban ahí reunidos, que el tabernáculo de David está caído. Y es verdad que estaba caído. Y ha estado caído en todo el cristianismo hasta que el Señor en el año 68 comenzó por la Iglesia Católica, ahora una los Cabos, y en esa Iglesia Católica entonces restauró lo que es el bautismo del Espíritu Santo que dio en 1910, en 1906, 1910, a lo que conocemos ahora como Iglesia Pentecostal, o sea, el movimiento pentecostal. Ahora, en el año 68, visitó el Señor con su poder, y entonces comenzó entonces el mover carismático, y del mover carismático todas las iglesias con nombre de denominación llegaron entonces a experimentar lo que es Pentecostés, lo que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y en estos momentos, pues, todas las iglesias cristianas, todos los nombres de denominaciones, tienen gente como tú y como yo que adoran a Dios y que realmente fueron visitados y recibieron el influjo, o sea, la bendición de esta llenura del Espíritu y de esta realidad de que Dios está dentro de nosotros. Y de ahí viene entonces todo, estoy hablando del año 70, 74, donde nosotros comenzamos a ver todas estas cosas y luego entonces llegamos hasta nuestros días. ¿Cuántos años han pasado? ¿De 74 para acá? Un poquito. Bueno, todavía está el testimonio y todavía mucha gente cristiana necesita saber que ya el tabernáculo de David se ha levantado y que nosotros somos los responsables de hacer algo. Si usted quiere hacer algo para honrar a Jesucristo, porque siente deseo, comienza por el tabernáculo de David.
No comiences por hablarle a nadie ni por tratar de convencer a nadie. Comienza por el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque comenzamos dando. Nosotros no vamos a recibir de Dios recibiendo, sino dando. Y toda oferta que el hombre haga, que vas a recibir, ¿sí?, es posible que por la misericordia, cuando estamos bajo de la gracia de Dios, tú lo recibas. Pero el verdadero Hijo de Dios comienza dándole, ¿sí?, como el Señor puso a los profetas que pudieran escribir. En 2 Crónicas, capítulo 28, dice el rey Ezequías: y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, ¿sí?, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario, por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que les ofrecieran sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron a los corderos y y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey a la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación por la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. O sea, esto habla de la expiación, habla de la fiesta última del lugar santísimo. O sea, lo que el Señor está abriendo, lo que empezó a abrir con el movimiento carismático, fue la revelación de la vida que está detrás del velo. Porque yo quiero que ustedes sepan que Pentecostés es nada más que es una sola fiesta, pero una sola fiesta que te dice lo que hay detrás y que prueba los corazones para buscar más la realidad y la verdad y la vida que está escondida detrás del velo. Okay. Entonces dice aquí: puso también levitas en la casa de Jehová, 25. Estoy leyendo Crónica 28, 29. No, capítulo 29. Capítulo 29, Crónica 29, verso 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel, David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. 5 horas, 4 horas, no sé cuánto. 2 horas, no sé. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Se le dieron a Dios primero. Participaron de lo más hermoso, que es la unión de Dios con ellos en sus espíritus. Hicieron que sus hijos participaran, hicieron que toda la gente, hombres, mujeres y todos, pudieran estar en un solo espíritu. Y luego entonces vino un gran temor. Entonces ellos se tiraron al piso y adoraron en silencio, reconociendo que es Dios de Israel. Yo creo que hace falta tomar un poquito más en serio lo que es la presencia del Señor, lo que es el gran privilegio de ser hijos de Dios. Si queremos que algo en nuestra vida se restaure, vamos a tener que comenzar por entender que ya el tabernáculo de David fue revelado desde el tiempo de la manifestación carismática de la Iglesia Católica hasta nuestros días. Y ahora en estos días, si no escuchamos muchas de estas cosas por allá, es porque los que tienen los medios y las cosas y las comunicaciones se han ido por otro lado. Pero yo creo que aquí esta noche hay gente que quiere ser restaurada. Y el anuncio, la bendición grande que Dios nos da, es que para que esto ocurra, tenemos que nosotros comenzar a hacer algo. Hay quien dice, no tenemos que hacer nada, nada más que Dios nos haga. Y sabemos que yo no puedo añadir un
una pulgada de mi estatura espiritual, pero yo sí puedo hacer algo. Y lo que yo puedo hacer es lo mejor que nosotros podamos hacer todos, y es adorar. Cuando ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, estamos en el tabernáculo de la vida. Y yo sueño con una congregación, con estar en un lugar donde haya miles de personas que están justamente conmigo, adorando, dándonos en sacrificio vivo, agradable a Dios, y sintiendo y participando de los sentimientos más profundos y más bellos que pueda existir de una criatura, de un hijo de Dios. Y eso es amando en el nivel donde Dios quiere que nosotros lleguemos a amar, ser uno con Él. Para ello nos ha dado una buena noticia, y es que todos nosotros somos perfectos, porque Jesús fue perfeccionado. Y si Jesús en mi cabeza fue perfeccionado, este cuerpo de miles de personas que Él trajo, que Él llamó y que nos hizo nacer en nuestro día para ser parte de ese cuerpo pues tiene también en ese solo espíritu el ser perfecto. Si la cabeza es perfecta, el cuerpo es perfecto. La experiencia la tenemos personal. Personalmente yo voy a crecer, pero soy perfecto. Estoy creciendo, pero soy perfecto. Mañana seré más, creceré más en la esperanza, pero soy perfecto. Y somos perfectos en cada nivel que nosotros podamos expresar la unión con Dios en nosotros. Y la unión con Dios en nosotros no se puede expresar ni a Dios sin amor, ni tampoco ni al prójimo sin amor. ¿No es cierto? La unión con Dios está hecha, pero tiene una expresión. Es decir, lo mejor que podemos hacer nosotros en el camino, y Jesús dijo, yo soy el camino. El camino es, bueno, vamos a caminar en una sola senda, no la senda de católico a mi manera, o bautista a mi manera, o cristiano a mi manera. En la senda que caminan los hijos es en la senda del Hijo, y la senda del Hijo es una senda perfecta. Tenemos que caminar, por supuesto. Nadie se quiere quedar atrás de los que aman al Señor. Pero el Señor dijo, yo soy la verdad. Y la verdad no me la puede dar el hombre. El hombre me puede enseñar, yo puedo ser discípulo de cualquiera. Pero el que me enseña de verdad es el Espíritu de Dios. Los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y la vida qué es? Pongan sus manos así, esa es la vida, hacer. Bueno, pues en Cristo Jesús lo mejor que yo puedo hacer es darme el sacrificio vivo, agradable a Él, responder a su amor y hacerlo no solamente en mi casa. Yo no voy a preguntar cuántos lo hacen en su casa porque me van a levantar mis manos muy poquita gente, pero lo hacemos juntos, y juntos nos animamos, nos inspiramos al amor en las buenas obras. Queda entonces leer el capítulo 15 para la próxima clase. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa, donde podemos respirar, Señor, el olor grato a Cristo en nuestros corazones, donde podemos ver en esperanza que el mundo que parece que está cada día más injusto y que cada día está llevando a que el hombre sea que se señoree y gobierne a través de todas las astucias y todas las cosas. El mundo es completamente tuyo y cambiado. Nosotros nos estamos dedicando, esta noche nos dedicamos a adorarte y bendecirte, a reconocerte y a practicar la unión contigo, a practicar el fuego de tu amor, y hemos puesto nuestra vida, nuestros cuerpos, en tu fuego, Señor. Y te hemos dado el primer lugar, no porque nadie nos haya obligado, ni una ley me ha obligado a hacerlo. Ellos tenían leyes que los obligaban, nosotros tenemos una ley más grande que tú nos diste, que es la ley del Espíritu de vida, que me libró del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar con los hermanos y con nuestros amigos en este espíritu, donde realmente sentimos el aliento y el soplo tuyo inspirándonos para que podamos entender todas las cosas y podamos participar de lo más excelente que es de tu persona. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, si tienen preguntas, la próxima clase la hacen.